En la comparecencia del presidente de la República, Carlos Alvarado, en la comisión investigadora del OPAP, las diputadas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado pidieron aclarar el proceso de construcción del decreto de creación de la unidad, el cual consideran es ilegal. ¿Por qué es que el decreto no pasó de previo a su firma por leyes y decretos? En el mismo artículo 7, que se hace referencia, porque habría que leerlo de forma integral, se dice que tiene que estar en cumplimiento de toda la normativa que está. Y si se lee al amparo de todo el decreto, se nota lo que he mencionado. Hay un fragmento que se llama a la confusión, pero en el espíritu completo se denota que está en materia de cumplir con el bloque de legalidad. Alvarado reconoció que el decreto tenía errores de redacción, por lo que fue derogado, e insistió que el equipo no trabajó oculto, actuaron de buena fe para servir al país y nadie espió a nadie. Una estrategia para llevar los programas sociales a quienes más lo necesitan. El informe del Estado de la Nación del 2020 en forma contundente señaló, y cito, en 2018 el Estado logró disminuir la pobreza extrema en 4,1 puntos porcentuales y la pobreza total en 5,3 puntos porcentuales mediante transferencias focalizadas a los hogares. Aunque la mayor reducción absoluta corresponde a la pobreza total, en términos de relativos, la pobreza extrema podría caer hasta en un 70% de las transferencias del Estado. De las contribuciones en dinero, las pensiones no contributivas son las que individualmente reducen más la pobreza, seguidas de las becas para estudio. La diputada oficialista Carolina Hidalgo recalcó que la Asamblea Legislativa no es la instancia para definir la ilegalidad del decreto, sino el Poder Judicial. De eso justamente se trata la división de poderes. Un sistema de pesos y contrapesos en donde cada poder de la República tiene que respetar la función de los otros y como mínimo de los miembros de los supremos poderes que somos los que estamos aquí hoy presentes. En el caso del decreto ejecutivo que creaba el OPAP, y como es de conocimiento general, ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República y no podemos pretender las diputadas y los diputados, aunque quisiéramos, arrogarnos una función que no nos corresponde, ni a la Asamblea ni a ninguno de los presentes. Cada quien tendrá su opinión, pero no es nuestra función. ¿Qué sí es una función constitucional de esta Asamblea Legislativa? ¿Qué sí es una facultad? Emitir normas y, por supuesto, tener amplios debates de las existentes para mejorarlos. Eso sí es una función de la Asamblea Legislativa. Para el diputado Pedro Muñoz, el propósito no es dilucidar la ilegalidad del decreto. Este es un juicio político, en efecto, no es un juicio legal. Y aquí queremos saber si los datos que se pasaron al Poder Ejecutivo, y para ser más específicos, a la Casa Presidencial, y para ser más específicos, a la oficina del presidente de la República, eran datos sensibles o no eran datos sensibles en primer lugar, y si esos datos, y si se contaba con la autorización legal para pasar esos datos sensibles a la Casa Presidencial, y si, estando ahí, se les dio un tratamiento adecuado a esos datos sensibles. La diputada Ivonne Acuña señaló que la investidura del mandatario requiere mucha responsabilidad. Sin embargo, mencionó que no luce plantear una posición de víctima al decir que se ha violentado la Constitución política, pues cualquier ciudadano debe de comparecer a la Asamblea Legislativa cuando así se requiera. Usted, presidente, en días pasados, y ya la compañera Floria lo mencionó, hizo manifestaciones que podrían malinterpretarse y casi como haciendo una encarnación de la defensa a la institucionalidad, presidente. Y yo he sido reiterativa aquí en este plenario sobre la congruencia. Aquí están mis compañeros que no me dejan mentir. Y presidente, usted ha hecho afirmaciones en el pasado en cuanto a la institucionalidad de este país preocupantes. ¿Usted recuerda sus manifestaciones, presidente? En un blog suyo antes de ser mandatario.
sobre la institucionalidad del país. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda qué dijo usted sobre la institucionalidad del país? El blog que yo mantuve, si no me equivoco, entre el año 2010 y 2011, era un blog que mantenía tanto posteos de literatura, que es una afición y un arte que aunque sea de manera humilde he llevado adelante, y de otras opiniones, y en ese marco libérrimo de libertad de expresión fue lo que lo llevé. Nunca lo ejercí desde la investidura de presidente. El congresista José María Villalta preguntó si el mandatario conoció antes de firmar el decreto que dio origen al OPAP. Presidente, cuando a usted le presentaron el decreto que buscaba formalizar la OPAT, legalizar la OPAT, el decreto concretamente 41.996, para su firma, ¿usted lo leyó antes de firmarlo? Yo constaté que tuviera las firmas de los jerarcas y procedí a firmarlo. No, la pregunta es si usted lo leyó, su contenido, su articulado, antes de firmarlo. No. Lo firmó sin leerlo. Correcto. Eric Rodríguez cuestionó al presidente que su comparecencia en el plenario legislativo es inconstitucional. ¿Considera usted que su comparecencia aquí es inconstitucional? Mi punto de vista es que sí, sí lo es. ¿Puede indicarnos qué artículos o artículo viola de la Constitución Política? El detalle no, pues lo tengo por acá, pero en la división de poderes, la Constitución o el constituyente solo determina la interpelación en plenario de los ministros o de las ministras. Y eso es lo que está Usted había dicho, y me corrige si estoy equivocado, que si quería podíamos ir hasta el Estadio Nacional, ¿cierto? Fueron sus palabras. ¿Qué hacía que el Estadio Nacional sí fuera constitucional, pero venir al salón del plenario fuera inconstitucional o es inconstitucional? Porque el plenario tiene esa característica que es donde se hacen las interpelaciones. Claro, pero si uno revisa el artículo 121, sí se puede interpelar a ministros y no al presidente de la República, en eso estamos totalmente claros. Pero usted está compareciendo no ante el plenario, sino en el salón del plenario. ¿Sigue considerando usted así que su comparecencia aquí es inconstitucional? Yo creo que sus preguntas son las que dejan muchísimo más claro que usted me está interpelando. ¿Por qué? Porque la razón de ser de esta comisión es para hablar sobre algo conocido como UPAD. Y usted en sus preguntas no me ha preguntado absolutamente nada de eso. La comparecencia del presidente de la República fue la última que realizó la comisión investigadora. Ahora presentará en los próximos días el informe o los informes al plenario legislativo.